Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Emilio Pacheco Medrán. Y el día de hoy el día de hoy se va a presentar el tema de la diversidad lingüística en México. Ok. Para comenzar, ¿qué es la diversidad lingüística? Se refiere a la variedad de lenguas y dialectos que se hablan en un territorio, región o comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestro estado, eso se refiere más que nada a las lenguas que se pueden llegar a hablar en un país, que en este caso, pues es México. Podemos tener gran riqueza lingüística. Esto, por ejemplo, es a lo largo del país. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística. Esto debido a las múltiples comunidades indígenas que habitaban aquí anteriormente. Ok, entonces eso quiere decir, se refiere la diversidad lingüística a la cantidad de lenguas, dialectos, los cuales se hablan dentro de una comunidad o país. Igual también se puede referir a un estado, municipio, eso no importa. O sea, simplemente es la gran diversidad de lenguas que puede llegar a haber dentro de alguna comunidad. ¿Sí? Esta diversidad es un indicador de la riqueza cultural de un lugar o país y se considera un legado histórico que se debe preservarse. Una pérdida de la lengua significa la pérdida de un punto de vista único y de una tradición oral, así como modismos únicos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, las lenguas vienen de generación en generación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un punto de vista de cómo vemos las cosas, cómo nos referimos a palabras, a objetos, muy diferente al, por ejemplo, que podría ser el náhuatl, el cual pues se refieren con distintos nombres, distintas expresiones. Entonces, si por X o cualquier motivo alguna de estas lenguas se llega a perder, pues está perdiendo una gran cantidad de modismos. Esto quiere decir que pues es muy importante tratar de conservar las lenguas indígenas. Ajá, y un indicador de riqueza cultural es lo que mencionaba anteriormente. México es un país muy rico en diversidad cultural y lingüística. Esto porque les había dicho pues que por la gran cantidad de culturas que hubo anteriormente, ¿ok? Ujú. Preservación e importancia. Como se mencionaba con anterioridad, la preservación de las lenguas indígenas y los dialectos son parte de la identidad de los pueblos que la hablan, por lo cual su desaparición implica una gran pérdida en la riqueza e identidad cultural. Esto nuevamente vuelvo a decir, es muy importante conservar las lenguas indígenas, ya que son de gran importancia para nuestra identidad como mexicanos. En este caso, la lengua que mayormente nos representa como mexicanos es el náhuatl, que es la principal lengua con la cual se hablaba antes de la conquista. Esa era la lengua originaria en nuestro país, ¿ok? Además, las lenguas son un medio para conservar la memoria histórica de los pueblos que las hablan. Esto quiere decir que, por ejemplo, pues esta lengua, vamos a poner el ejemplo del náhuatl. El náhuatl se hablaba desde antes de la conquista. Esto quiere decir que fue nuestra primera lengua, la primera lengua que se comenzó a hablar aquí en México. Ajá, entonces, como memoria histórica, pues se refiere a las palabras, por ejemplo, al tipo de expresiones que han pasado de generación en generación, pero son utilizadas únicamente con esta lengua. Ajá, ok. Además, la diversidad lingüística y cultural es la única manera que tiene el mundo para enriquecernos mutuamente y hacer las lenguas más valiosas, además que encierran saberes, creaciones literarias y perspectivas del mundo. Esto con enriquecernos mutuamente alrededor del mundo, pues es un punto muy importante, ya que, por ejemplo, hay lenguas que son o idiomas que se hablan exclusivamente en algún país, por ejemplo, como Francia, el francés, en Europa, pues hay más diversidad, ¿no? Entonces, como se mencionaba, lo que hace es enriquecernos mutuamente. Esto se pone el ejemplo, por ejemplo, Latinoamérica se habla mayormente el español y el inglés, pero mayormente el español. Entonces, si nos vamos para Europa, hay más, variedad de idiomas, italiano, francés, quizá algún otro dialecto, alguna otra sublengua que se hable por allá. Esto quiere decir que para mantener pues la diversidad del mundo hay ese tipo de lenguas. Entonces, como forma de enriquecernos es, por ejemplo, quizá alguna mezcla de lenguas que se puede llegar a ver entre el español y el inglés, que es nuestro país vecino, Estados Unidos es la que habla. Ajá. Igual para ver
perspectivas y creaciones literarias, y perspectivas del mundo. Esto nuevamente retomó el tema de que, por ejemplo, nuestros antepasados, pongamos el ejemplo de la cultura azteca, tenía un punto, tenía una perspectiva del mundo muy distinta a la cual tenemos nosotros, con nuestra lengua. Esto porque nuevamente vuelvo a decir, tenían modismos, tenían distintas palabras para mencionar algunos objetos. Entonces esto, digamos que engloba toda la lengua. Este, bueno, para retomar el tema de, además las lenguas son un medio para conservar la memoria histórica de los pueblos que la hablan. Además, la diversidad lingüística y cultural es la única manera que tiene el mundo para enriquecernos mutuamente y hacer las lenguas más valiosas. Más valiosas, además que encierran saberes, creaciones literarias y perspectivas del mundo. Bueno, retomando este tema, pues quiere decir que para enriquecernos mutuamente en el mundo, pues hay distintos idiomas. Estos idiomas le dan identidad cultural a cada país. Es decir, que por ejemplo cada país tiene que tener su idioma o algún dialecto o alguna lengua que lo identifique y lo haga diferente al resto de países. Esto para no ser todos diferentes. Entonces aquí se puede realizar una mezcla lingüística. Una mezcla lingüística, ajá, dependiendo de los idiomas que puedan haber, que puedan haber entre frontera y frontera de cada país. Ponemos un ejemplo aquí en México. Está el choque cultural de lenguas entre el inglés y el español. ¿Ok? Alguno de estos, alguno de estos enriquecimientos es, por ejemplo, algunas palabras, las cuales son originalmente de Estados Unidos, pero se adaptan o se mencionan aquí en México. Una palabra la cual es, originaria de Estados Unidos es overall. La palabra overall está, adaptada a una especie de modismo, el cual es aquí en México, que originalmente la palabra overall es overall, es un tipo de prenda, pero en ese choque cultural que hay entre lenguas, el overall se puede escuchar como overall. Entonces, aquí ya se quedó como un modismo decirle esa prenda de ropa overall en vez de overall. ¿Ok? Ajá, entonces, bueno, cambiando de tema, las creaciones literarias también tienen mucho que ver. Por ejemplo, dependiendo del idioma, van a ser el tipo de creación literaria que se puede hacer. No se va a comparar, por ejemplo, un poema estadounidense con uno francés, con uno mexicano, con uno de Sudamérica. Entonces, esto también tiene que ver. Influye mucho, la lengua en las creaciones literarias y la perspectiva del mundo. Esto es algo muy importante, ya que dependiendo del país y el país y el tipo de lengua, ven diferente la perspectiva del mundo. Esto lo podemos ver muy notorio en las civilizaciones o en las culturas prehispánicas o nuestros primeros pobladores que tuvimos aquí en México. Se sabe que México es un país muy diverso de civilizaciones antiguas. Y cada civilización tenía su punto de vista y su forma de hablar o para referirse a distintos objetos. Ajá, entonces la perspectiva del mundo va cambiando. ¿Por qué? Porque no todos, bueno, poniéndonos en un lado más filosófico, no todas las personas vemos el mundo igual. Cada quien ve el mundo como quiere, lo ve de distinta manera. Yo no voy a ver el mundo como lo ves tú, como lo ve fulano, como lo ve mi mamá, como lo ve mi papá. Entonces esto ya es también personal. Pero poniéndonos en este contexto de la diversidad lingüística, nuestros antepasados, en este caso, digamos, pongamos el ejemplo de los aztecas, no veían el mundo de la misma manera que la vemos nosotros, y no la veían de la misma manera como lo ven los mayas, o lo veían los mayas. Y también influye en la perspectiva, el idioma. Esto vuelvo a retomar el tema que ya habíamos hablado con anterioridad, que era lo de las palabras. Por ejemplo, en el náhuatl se le conocía muy diferente, al molcajete. Entonces, o se le denominaba con distintos nombres a distintos, artefactos, a distintas prendas, a distintos objetos, ¿vale? Para preservar las lenguas indígenas se puede implementar diversas acciones, como enseñar las lenguas en las escuelas, crear, centros de estudio y realizar talleres. Bueno, para comenzar la preservación de las lenguas, indígenas es muy importante. Como mencionábamos con anterioridad, son parte muy importante de nuestra identidad cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros antepasados, o esta lengua en este caso, vamos a seguir con el ejemplo del náhuatl. El náhuatl es de las principales lenguas que tenemos en el país, por no decir la más importante, que era la que hablaban todos nuestros antepasados. Entonces,
tenemos un gran legado histórico y cultural con esta lengua. Entonces, pues para preservarla tiene que ser muy importante tenerla en cuenta, ya que nos da mucha identidad, nos da mucha identidad cultural, ya que en ningún otro país habla el náhuatl más que aquí en México. Entonces, pues el perder una lengua de esta magnitud, pues sería, perder una gran, identidad cultural, ¿ok? Este, la variación regional. Vamos a hablar de este subtema ya que es muy importante. La variación regional, ¿qué quiere decir con variación regional? Pues variación, esto quiere decir pues que va cambiando, ¿no? De un lado a otro. Y regional, pues quiere decir de regiones. En este caso estamos hablando del país. Una variación regional del idioma en el país. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de los estados del norte, como son Chihuahua, Tamaulipas, esos estados colindan con Estados Unidos. Esto vuelvo a retomar el tema de que el ejemplo que había tomado antes con el overall. Ahí es como surge una fusión y ¿cómo se podría decir? Sí, una diversidad lingüística o una mezcla lingüística con esos países, ya que los países del norte hablan muy diferente a los países que tenemos en el sur, los cuales colindan con la frontera de Guatemala. Entonces, y pues dependiendo también la zona geográfica, la influencia quizá de personas, la historia de nuestros antepasados. Esto es muy importante, en nuestra variación regional, ya que México es un país, Retomando el tema, la de la variación regional, como les comentaba, esta variación, pues, no es la misma la que tenemos en el norte del estado, en el centro y en el sur del país. Esto influye por distintos aspectos. Por ejemplo, en las costas de Guerrero se habla muy distinto a como se habla aquí en el centro del país. ¿Por qué? Esto es por la influencia de personas que hay en turistas, remontándonos un tiempo más atrás, esto podría ser por la llegada de los esclavos que trajeron los españoles. Entonces, también se hace una mezcla intercultural de personas y de idioma. En el norte del país, como ya había mencionado, tenemos una influencia por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, con la lengua del inglés, influencia de cierta manera a nuestra lengua. Y en el sur del país pasa lo mismo, pero ahora con Guatemala. ¿Cómo preservar, las lenguas? Pues esto, como se había mencionado aquí en el escrito, pues dice que para preservar las lenguas indígenas se pueden implementar diversas acciones, como enseñar las lenguas en la escuela, crear centros de estudio y realizar talleres los cuales enseñan a estas lenguas, con el fin de preservarlas. Nuevamente, la preservación de las lenguas es muy importante, porque nos dan identidad cultural como mexicanos y a las personas, que hablan en estas comunidades también le dan identidad cultural. O algo muy importante es el racismo hacia estas lenguas, la discriminación que a veces puede llegar a surgir. Muchas veces las personas, aquí en el estado de Morelos se da mucho la situación de las personas que son originarias de Sosocotla y algunos otros municipios o comunidades que se denominan indígenas. La mayoría de estas personas sabe algún tipo de lengua indígena, como podría ser el náhuatl o el zapoteco, mas sin embargo no lo utilizan diariamente. Esto por el miedo a ser discriminados o a ser excluidos. Esto de la discriminación últimamente se ha estado siendo muy presente, ya que por ejemplo son señaladas estas personas que piensan que por venir de comunidades indígenas son personas ignorantes, mas no es así. Entonces, estas personas como mecanismo de defensa no hablan o no se familiarizan mucho con su lengua, mas sí la saben. E igual, cuando tienen sus hijos, toman la lengua materna, que en este caso, pues para nosotros es el español. Y igual vuelve a surgir ese mismo problema en las escuelas. El racismo, o la exclusión o el bullying que pueden llegar a sufrir estas personas por ser de comunidades indígenas. Eso también es un punto muy importante que tenemos que retomar para la preservación, para preservarlas, ya que tenemos que quitar esa idea de que una persona de origen indígena es una persona ignorante, nomás no es así. Entonces tenemos que quitar este pensamiento para ayudar como modo de preservación. Y variación entre países y geografía. Este es otro subtema muy importante.
Aquí en México, y hay más países, e incluso aquí en México y en toda Latinoamérica, la lengua que más se habla es el español y el inglés. Pero el inglés de México, el inglés de Argentina, el inglés de Colombia, el inglés de Perú, el inglés incluso de Haití o de algún otro país que hay en África, no es el mismo que hablamos aquí en México. ¿Esto qué quiere decir? Aquí influye mucho los modismos que llegamos a tener como mexicanos. ¿Qué es un modismo? Un modismo es una palabra, una expresión que tenemos nomás nosotros los mexicanos. Por ejemplo, no, bueno, no los mexicanos, sino en alguna comunidad que simplemente puede utilizar ese tipo de expresión. Ajá. Algunos, los modismos, pues, que se hablan aquí en México, pues, en el órale, chido, y clásicamente las groserías que podríamos llegar a mencionar, ya que nuestro vocabulario tiene gran cantidad de palabras antisonantes. Esto, por ejemplo, en España, el güey no significa una grosería, o en los países de Sudamérica no significa una grosería, más sin en cambio aquí en México sí es una grosería. Me parece que en los países de Sudamérica se refieren al toro de trabajo que utilizan de las yuntas. Entonces esto es también un choque intercultural que se puede llegar a hacer entre los entre la variación de lengua, porque nuevamente hablamos el mismo idioma que es el español, mas no compartimos las mismas expresiones. Un tema muy por ejemplo, no se le dice aquí de esta manera, aquí en México novia, como se le puede decir en Perú. Quizá en Perú se le menciona de otra manera. O niño, me parece que niño es una expresión, aquí le podemos decir chamaco, escuincle, mocoso. En cambio, por ejemplo, en Argentina se le dice, en España, perdón, se le dice chaval. Bueno, ajá. Entonces, retomando eso, pues la variación entre países y la geografía también tiene mucho que ver. Nuevamente tomo aquí en cuenta la geografía del país. México también es un país con mucha diversidad geográficamente. Y vuelvo a tomar esto porque una persona de la sierra no va a hablar igual que una persona, pues aquí de quizá de esta zona de Morelos. Pues ya como variación entre países, vuelvo a retomar lo mismo. Hablamos el mismo idioma, más no tenemos las mismas expresiones ni el mismo tipo de acento, porque también el acento influye mucho. No vas a hablar igual que un español con el acento que tienen ellos, el de un colombiano, el de un argentino, que estos incluso pueden llegar a tener un poco más de influencia por los países por los cuales son vecinos o incluso por los países por los cuales fueron conquistados. Aquí en México somos muy diversos, ya que a lo largo de nuestra historia como mexicanos hemos tenido una gran incursión por parte de otros países, como han sido los franceses, los estadounidenses, los españoles. Asimismo, los españoles trajeron esclavos de África y de distintas partes. Incluso hemos tenido japoneses de Asia, asiáticos. Entonces, esto a la vez hace que México sea un país lingüísticamente muy diverso. Ajá. A diferencia de algunos otros países, ¿verdad? Bueno, y ya para terminar, como retroalimentación, pues podemos tomar en cuenta la diversidad. La diversidad lingüística, pues ya queda un poco claro lo que es la diversidad lingüística. Nuevamente se repite, se refiere a la variedad de lenguas y dialectos que se hablan en un territorio, región o comunidad. Ajá, pues, cabe resaltar que dependiendo de la región, dependiendo del país, aunque se hable el mismo idioma, puede variar nuevamente por la región o el territorio. Retomando lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, Latinoamérica se habla casi todo español, pero más sin en cambio no es el mismo español, no son las mismas expresiones, no son los mismos modismos. Esto ya va independientemente de cada país, de cada comunidad y de cada grupo étnico que pueda llegar a haber. Y también los, los dialectos son también originarios de cada país. Cada país tiene su dialecto. Un punto importante que se me pasó decir, un dialecto, ¿qué es un dialecto? Perdón, un dialecto es una lengua la cual cuenta con muy pocos hablantes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo podría ser algún dialecto que pueda surgir y sea hablado en Sosocotla, por poner un ejemplo. En esa pequeña comunidad puede surgir un pequeño dialecto o una pequeña lengua que se denomina dialecto.
no cuenta con las suficientes personas hablantes o que lo hablan o que lo, que lo dan a conocer para que sea considerado un idioma o una lengua. Entonces, un dialecto, digamos que es un idioma más pequeñito con un grupo de personas, muy pequeño. No cuenta con la suficiente capacidad de personas y de hablantes para ser considerado, un idioma o una lengua. ¿Ok? Entonces ya. Y como se mencionaba, la diversidad es un indicador de riqueza cultural en un lugar o país y se considera legado histórico. Esto pues ya lo explicamos anteriormente. Un legado histórico por todas, por ejemplo, el náhuatl, que es originario aquí de México, tiene un gran legado histórico y es muy importante, su conservación para su conservación. Ok, entonces, ya como último, pues espero que haya quedado claro el tema. Sin más por el momento, pues me despido. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos.